Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, Juan Carlos. Gracias. Bienvenido a esta tu casa. Gracias. Gracias, Eduardo, por la invitación y pues buenos días a todo tu auditorio. Ya tuviste la oportunidad de ver parte de parte final de la entrevista que tuvimos con Oxfam México, con Diego Merla. Independientemente de quién gane la presidencia en la votación del próximo domingo, no la va a tener fácil. O sea, en términos fiscales tiene que meterle más dinero a la federación, si no esto no va a salir adelante, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, escuché lo de la política social, lo que se estuvo hablando, que mencionaba Diego, y hay puntos importantes. Y también se tocó el tema de la desigualdad. Yo creo que el tema de la desigualdad no lo debemos ver en función de lo que gana una persona contra otra, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista de lo que debe hacer el gobierno, porque pues también hay una desigualdad de lo que gana Carlos Slim y de lo que gano yo. Sí. Pues hay desigualdad en todos lados. Yo creo que el punto central en el tema de política social, primero es la educación, segundo la salud, o invierte el orden, pero la educación, o sea, hoy en día vemos que la educación pública, y vámonos a, si quieres, a la educación básica, que el presidente no quería hacer ni siquiera la prueba de PISA, que no sé si ya se Creo, va a creo hacer. que creo que ya se complicó el asunto, pero bueno, de eso hablaremos después. Pero bueno, entonces, hay una gran diferencia en la educación básica y en la educación también superior, en las universidades, en las escuelas públicas y privadas, es una realidad, ¿no? Los que tenemos oportunidad de pagar escuelas particulares, vemos que los hijos salen más preparados. Y también es un tema cultural de la familia, de que tienes que apoyarlos, o vamos a decir casi obligarlos, pues, ¿no? A que tienen que cumplir con esa tarea de ir a la escuela, de terminar la universidad, y ya después solo se encarrilan y terminan sus maestrías y doctorados, como lo vemos. Entonces yo creo que esa parte de la política social debemos enfocarla mucho a la educación y a la salud, que como bien lo dijiste, Eduardo, los costos son enormes, ¿no? Para la salud. Entonces, para mí esos son los puntos básicos. El decir que hemos avanzado en este gobierno, pues sí, pues está regalando dinero, ¿no? Para pensiones. Y se está regalando dinero para pensiones para todo el mundo, incluso para las personas que tuvieron una actividad productiva. Yo creo que un reto para este próximo gobierno es que los sistemas de ahorro deben fortalecerse, deben de ampliarse a una mayor cobertura, pero tienen que ser las propias personas las que ahorren. O sea, si alguien tiene una actividad productiva, entonces, si habláramos del concepto de economía informal, que estamos hablando de más del 50% de la población económicamente activa, hoy en día el régimen simplificado de confianza, que es el régimen que se estableció para que pagues hasta el 2.5% de ingresos, solamente se registraron 1.7 millones de personas. ¿De cuánto podemos hablar de la población económicamente activa que está en la informalidad? De 14, de 20 millones de personas en el país y que realizan alguna actividad, ¿no? Y esas personas no ahorran y van, esa persona que está en esa economía y que tiene 25 años, pues va a esperar que dentro de 40 años pues le den un chequecito, ¿no? Al gobierno, ¿no? Que le llegue un dinero. Pero ¿por qué no ahorra? ¿Por qué no hay un sistema que no sea nada más para el formal? Hoy en día el formal, que de tener un ahorro para el retiro del 6.5% se ha estado incrementando a partir del año pasado y se va a seguir incrementando para llegar al 11-12% más o menos, creo que como el 12% más o menos en el 2030, ¿no? Por ahí va a andar, o sea, Sí. por lo menos se va a ampliar pues ya eso. Pero ¿qué pasa con toda esa economía que no contribuye, ¿no? Decía Diego también que, bueno, que debe haber un sistema fiscal que paguen poco o nada los que ganan hasta cierto monto, ¿no? Que creo que es correcto y donde empiecen a tributar en función de que ya tengas una capacidad contributiva, una capacidad económica que puedas cubrir tus necesidades básicas y pues de ahí para arriba empieza a contribuir. Pero que por otro lado también contribuyen los impuestos al consumo, lo mencionó, como el IVA, como el impuesto pesado sobre producción y servicios. Entonces, algo que hemos planteado
y que se lo hemos planteado a los equipos que se los planteamos a los equipos de los candidatos, porque traen el tema de la microempresa, y yo esa microempresa la separaría en el hombre que realiza una actividad personal, ¿no? El autoempleo que se denomina, en donde, eh, ¿cómo lo hacemos para regularizar? O sea, es un problema ya cultural. Lo que tenemos que hacer es que, si bien esas pensiones que se van a dar dentro de 40 años, o se están dando ahorita, salen de los recursos públicos, pues busquemos que esos recursos públicos en tiempo real, y de esas personas que se regularicen, se inviertan en sus cuentas de ahorro para el retiro. A ver si me explico. Imagínate que el régimen fiscal diga que para esos que son solos y que trabajan, el que va a tu casa, va ahí a tu negocio a arreglar un problema de electricidad, un problema de plomería, y que te dice son 1,000 pesos o 2,000 pesos, que te tuviera que cobrar el IVA a fuerza, ¿no? Ya no es de que sin factura o con factura, ¿no? Ya todo sistematizado a través de estas herramientas. Oye, pues, ¿sabes qué? Son 1,000 pesos y aquí está esto, y automáticamente te van a cargar el 16% del IVA. Y de ese 16% del IVA, que se vaya un 8% al ahorro para tu retiro y el 8% para el gobierno. O sea, no te voy a dar dentro de 40 años pensiones, se van a acabar dentro de 40 años. Si tú no te regularizas y buscas un sistema de que te vamos a ayudar desde ahorita, te voy a dar a ti nada más, a los grandes no, te voy a dar que la mitad de ese impuesto que tú vas a tener que cobrar, porque la obligación existe, se deposita en tu cuenta de ahorro para el retiro, y que se vayan formando ese tipo de fondos y que la gente se vaya dando cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un sistema. Hemos vivido desde los 70 el régimen de los pequeños contribuyentes, y el régimen de los repecos, y el RIF, y ahora el reciclo, y ha habido un montón de sistemas y no han dado resultados. Ejemplo, 1,7 millones de personas, y muchos de estos son arrendadores, son profesionistas que estaban en el régimen normal de honorarios y pasaron a este régimen porque pueden facturar hasta 3,5 millones pagando 2,5. Entonces, ¿cuántos incorporaron de esa economía informal? Es mínimo, realmente. Yo creo que no llegamos ni a un 10%. ¿Y dónde está el otro 90%? ¿Por qué no hay un interés en tributar? Pues porque ven que primero no pasa nada en este país. O sea, hay una impunidad enorme. Entonces dice, ¿para qué me registro? Como quiera me van a dar una pensión en el futuro, como está sucediendo ahorita. Los gobiernos los escuchamos, ya de 65 años ya le bajaron a 60, y por ahí escuché una candidata que a 55. Pues entonces al retiro van a andar en 40 años de edad, ¿no? Entonces creo que ese tema se tiene que abordar, pero tenemos que ver esa desigualdad desde el punto de vista de educación y salud, ¿no? Independientemente de ver cómo vamos a estructurar ese tema de pensiones para estas personas que se están incorporando a la actividad y que están en la informalidad, y difícilmente los vamos a regularizar, ¿no? Esa es una Sí, primera parte que yo sí, señala. y muy Ahora, oportuna. Déjame decirte rápidamente, perdón, que aquí hemos sostenido que dejamos de invertir en educación desde hace muchos sexenios y hoy aquí, en este gobierno, estamos viendo la factura. sí, no está. Ahora, el problema es que, a ver, en la historia reciente del país, eh, hubo unos cambios fundamentales en la democracia. En el 97 pierde el PRI la mayoría en el Congreso. En el 2000 la presidencia de la República y el Senado. Y así estuvimos hasta el 2018. Esas personas que estaban entrando o deberían estar entrando a primaria en el 2000, ahorita tienen 30 años. Y los que nacieron ahorita tienen 24 años. Entonces, ¿en qué hemos avanzado con esos cambios democráticos? O sea, ¿en dónde hemos fortalecido el sistema educativo? O sea, hemos tenido un retroceso, ¿no? Digo, este periodo de estos 6 años que están concluyendo vino a darle al traste con todo, pero ¿hasta dónde hubo una contribución importante para ir fortaleciendo el tema educativo y el tema de salud? Claro, el Seguro Popular y ahora no, etcétera. O sea, pero sí tenemos que tomar las cosas en serio, y tenemos que tener ese punto es fundamental. Tenemos que tener una participación como ciudadanos más activa, como organizaciones más activa. No podemos dejar a que el gobierno haga por sí solo las cosas. O sea, vemos que no ha tenido la capacidad de hacerlo, y hemos visto, pues hoy ya afortunadamente terminamos campañas, ya no escuchamos nada de estos días, de aquí al, Ay, qué al bueno. domingo, ¿verdad? Se termina todo eso, pero una serie de barbaridades que escuchamos, que, como señalabas, Eduardo, oye, ¿y de dónde va a salir el dinero, no? Este gobierno va a dejar un endeudamiento de como 17 billones de pesos, independientemente de lo que represente del PIB.
de las deudas que vamos a terminar, del endeudamiento del país, que el endeudamiento es pues, lo que debemos históricamente, todo lo que se fue acumulando en la historia de México, el 40% fue contratado por este gobierno. O sea, no es cierto que no hay endeudamiento, que este gobierno, no, eso es mentira. O sea, el 40% de los 17 billones es contratado por este gobierno. Entonces, ese es un tema. Otro tema. Para mí el tema principal que debemos abordar en el tema de finanzas públicas y en el tema fiscal, etcétera, hablemos del tema sendario, tanto del ingreso que percibe o que debe percibir el gobierno como el gasto público. El primer tema que debemos abordar es la corrupción. O sea, no podemos poner sobre la mesa un tema de que, oye, es que necesitamos más dinero porque tenemos un déficit. El déficit fiscal de este año no es el 5%, es el 7%. O sea, el endeudamiento que pidió el presidente fue de 2.5 billones de pesos. 2.5 billones de pesos fue el endeudamiento. Nada más para tener, o compararlo con un ingreso, por ejemplo, el IVA que se estima recaudar este año es de 1.4 billones. ¿Sí? Estamos hablando de el 190% más, o sea, del endeudamiento. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué representa la corrupción? La pregunta es, ¿hay más corrupción hoy en día? O sea, ¿hemos mejorado en los últimos años, en los últimos 20 años, pongan los últimos 24 años, hemos mejorado? No, hay más corrupción, sí. ¿De qué tamaño es la corrupción? Hay diferentes elementos. Transparencia Internacional habla de 100,000 millones de dólares al año, más o menos. En un estudio, un resumen que sacó el Senado en 2015, porque no he visto otro más reciente, hablaba que el Consejo Empresarial Mexicano hablaba en 2015, estamos hablando hace 9 años, de 1.5 billones de pesos. Bueno, a ver, si la corrupción son 100,000 millones, vamos a decir, de dólares, a 1.6, 1.7 billones de pesos al año, y el IVA que recauda el gobierno, o que estima recaudar, es 1.4, quiere decir que todos los días, cuando consumimos y vamos a desembolsar el 16% de IVA que nos cobran, ese IVA se lo están robando. O sea, nos están robando todos los días. El IVA que pagamos se lo están robando los funcionarios públicos. O sea, de ese tamaño es la corrupción. O sea, esto es, si no hubiera corrupción, se podría quitar perfectamente el IVA y las finanzas públicas quedarían igual. Ahora, si no se roban los impuestos, no se roban el dinero del gobierno y se recauda el IVA, bueno, pues tuviéramos 1.4, 1.5, 1.6 o 2 billones de pesos, lo que sea, ¿verdad? Porque también al haber un gobierno más honesto, al haber mejores políticas sociales en materia de educación y de salud, pues hubiera mayor confianza, hubiera mayor inversión y pudiera haber mayores recursos. Entonces, claro, el tamaño es enorme, o sea, el tamaño es enorme de lo que estamos hablando. Entonces, el primer reto es ese. El primer reto es, tenemos que combatir la corrupción y tenemos que tener un órgano, la propuesta que hemos venido planteando, tiene que haber un órgano nacional que sustituya la Auditoría Superior de la Federación. Es un órgano nacional autónomo, ahora sí hablar de organismos autónomos, que esté controlado por ciudadanos, así como el gobierno tiene el derecho y la obligación de fiscalizarnos a nosotros a través del SAT, que nos pueda auditar a todos los contribuyentes de todo el país. Así debe haber un órgano nacional, así como el SAT, de los contribuyentes para fiscalizar a los funcionarios públicos. Debe ser un órgano que estaríamos de acuerdo que lo nombrara al titular del Senado, obviamente que no fuera propuesta del Ejecutivo, que sea propuesta de organizaciones de la sociedad civil, que se registre, que se establezca una ley orgánica con todas las reglas y que ese órgano revise a todo el país, a los estados y a los municipios. O sea, los estados y municipios son autónomos de definir sus presupuestos, pero no de robarse el dinero. Para efectos de fiscalización, debe existir un órgano nacional que llegue a un municipio y diga, pues vengo a hacer la auditoría, así como llega el SAT, que es una autoridad federal, y vengo a hacer una auditoría a ti, profesionista, que estás en tal ciudad de la República Mexicana. Entonces, así debemos de empezar con un sistema que dé confianza y que ponga en orden todo el problema que vivimos y estamos viendo todos los días. Y no nada más en el gobierno federal, vemos gobiernos estatales, como el caso de Nuevo León, lo que hemos visto en las últimas semanas, y otros gobiernos.
Oye, Juan Carlos, mira, el asunto que tratas es muy importante. Me gustaría mucho, en la medida de tus posibilidades, por supuesto, de lo que determine tu agenda, la próxima semana darle otra pasada a este tema. A mí me parece que es importante, porque hay otro asunto que ya no tengo la posibilidad de tratar contigo y me encantaría hacerlo, es, a ver, ¿qué sector empresarial necesitamos? O sea, necesitamos un sector empresarial que en el marco del diálogo, por supuesto, diga no. No, señor presidente, no, o señora presidente, no, por ahí no, sugerimos porque ha cargado mucho, el sector empresarial mexicano le han cargado mucho la mano en esta administración y creo que ya vale la pena que empiece a defenderse también los intereses del sector privado. Pero bueno, de este asunto, si te parece bien, reagendamos para la próxima semana, en algún momento nos volvemos a ver. Claro que sí, Eduardo, cuenta con eso, nos ponemos de acuerdo y la próxima semana tenemos otra Órale. charla del sector empresarial, de la fortaleza que se requiere, que debe de tener, y complementar un poco más de las propuestas fiscales, Órale. ¿verdad? Sí, es muy importante, sobre todo porque tú eres un punto de referencia, y así como lo es este Consejo Empresarial Mexicano. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.